Muy buenos días, señoras y señores. Soy Elena Hernández, gerente del Club Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid. Es un placer para mí daros la bienvenida a esta Cámara y agradeceros que nos acompañéis en esta sesión que celebramos hoy junto a nuestro socio corporativo CIEDO. CIEDO es una consultora de desarrollo estratégico empresarial que ayuda a las empresas a identificar el camino más adecuado para alcanzar sus metas y objetivos. Las acompaña en su recorrido y desarrollan además el potencial de las organizaciones y el de sus integrantes, trabajando desde la psicología organizacional con el fin de potenciar sus fortalezas y lograr ambientes de... Quiero animar a aquellas empresas que aún no sois socias del Club Cámara a que nos preguntéis y os suméis. Os ayudaremos a acercaros a vuestros potenciales clientes y así poder crecer juntos. Antes de comenzar, muy brevemente, un par de detalles. Micrófonos y cámaras, por favor, desconectados. Identificaros con nombre completo y empresa para poder comunicarnos con vosotros correctamente. Y las ayudas que os surjan podéis enviarlas a través del chat para que sean resueltas por los ponentes al final de la intervención. Bien, las normativas en materia de igualdad, diversidad y las recientes leyes publicadas en esta materia impactan y modifican las relaciones en las empresas. Pues bien, hoy aprenderemos de la mano de dos grandes expertas de CIEDO a cómo utilizar estas obligaciones formales para potenciar el talento, la cultura y el clima en las empresas, creando equipos también de alto rendimiento. Por un lado tenemos hoy a Paloma Cardoso, experta economista y en finanzas, con una amplísima experiencia de alta dirección y coach de empresarios y empresarias. También tenemos y experta en recursos humanos y psicología empresarial. Paula, creo que se nos ha retrasado un poquito, unos minutitos. Sé que se está conectando en estos minutos, así que la esperamos. Por favor, Paloma, adelante, cuando quieras. Comenzamos contigo. Pues muchas gracias, Elena, muchas A ti. gracias al Club Cámara por esta oportunidad y muchas gracias a aquellas personas que se están incorporando para estar con nosotros durante esta hora. Como bien ha dicho Elena, vamos a intentar contaros cómo poder mejorar vuestras empresas y vuestras relaciones con trabajadores utilizando una normativa de obligado cumplimiento y aprovechar, en lugar de que sea simplemente pues una burocracia, aprovechar esta realización de planes de igualdad y de protocolos de acoso para una mejora en vuestras empresas. Yo me voy a ceñir fundamentalmente a hacer una breve evolución de estas normativas laborales que son de obligado cumplimiento y que se han ido incorporando a lo largo del tiempo poco a poco. Desde hace 15 años, la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres impuso obligatorio los planes de igualdad a aquellas empresas que tuvieran más de 250 trabajadores. El objetivo fundamental era conseguir la brecha salarial y la brecha de incorporación al mundo laboral de las mujeres que se fuera reduciendo. Esta brecha esta ley no tuvo el efecto esperado y se aprobó el Real Decreto Ley 6/2019 que hace obligatorios estos planes de igualdad a empresas de más de 50 trabajadores, ampliando el espectro de obligatoriedad. Esta obligatoriedad fue surgiendo poco a poco la implementación, llegando al 2022, a marzo, que eran obligatorios ya que todos los planes de igualdad de empresas de más de 50 trabajadores estuvieran inscritos. En este Real Decreto no solamente se amplía el número de empresas obligadas a tener estos planes de igualdad, sino que además se incorporan determinadas modificaciones. Modificaciones como la obligatoriedad de que en la comisión de creación del plan de igualdad de una empresa estuvieran presentes los sindicatos, tenga esta empresa o no representantes sindicales. Esto hace que se retrasen muchísimo porque bueno, los sindicatos no tienen personal suficiente como para incorporar a todas las empresas los planes de igualdad que tienen que hacer. Hay un registro de 29.900 empresas en el Ministerio de Trabajo con más de 50 trabajadores, lo que hace que se necesite mucho personal de sindicatos para poder atender a todas y entonces esto está siendo un cuello de botella. En marzo del 2022 solamente 4.600 planes estaban registrados. Por otro lado, la COE ha recurrido a esta modificación sin éxito porque el recurso no ha sido aprobado.
no solamente es obligatorio el plan de igualdad, sino que también es obligatorio el protocolo de acoso, que está incorporado en estas legislaciones. Y este es obligatorio para todas las empresas y para los autónomos que tengan personal a su cargo. Las leyes siguen avanzando y tenemos el Real Decreto 901/2020 del 13 de octubre por el que se regulan los planes de igualdad y su registro. Y al mismo tiempo, de la misma fecha, el Real Decreto 902 de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, que pone en marcha un nuevo registro retributivo, de tal manera que estas dos normas aprobadas en octubre del 2020 entran en vigor posterior a que ya empresas hayan tenido que registrar sus planes de igualdad, por lo que existe cierta inseguridad jurídica por tener que ir modificando continuamente estos planes. Este año aparecen dos nuevas legislaciones que, si no son bien laborales plenamente, pues son de aplicación general, sí que nos interfieren muchísimo, sobre todo en la parcela de protocolo de acoso. La Ley 15/2022 del 12 de julio, Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación del Ministerio de Igualdad, aplica en todos los ámbitos de carácter general y, por lo tanto, también en la vida empresarial, y está aplicando en los despidos. Conductas aparentemente neutras ahora son conductas que pueden ser discriminatorias, como pueden ser las políticas retributivas, los despidos. Cuando existe un despido y el abogado defensor, el abogado laboral del trabajador nos interpone que hay un acoso o una discriminación, si la empresa no tiene plan de acoso bien instalado, pues el despido está siendo declarado nulo, aunque esto está siendo recurrido ya ante el Tribunal Constitucional. Pero de momento las empresas tienen el problema de tener que incorporar de nuevo a la persona despedida con los costes que esto supone. Esta nueva legislación implica que los empresarios tengamos que detectar los posibles acosos o discriminaciones, prevenirlas, crear medidas encaminadas al cese, y tenemos una responsabilidad si no prevenimos y no garantizamos el cese de estas políticas. También hay otra ley, la Ley Orgánica 10/2022 del 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que aumenta el protocolo de acoso en acoso sexual con determinadas características, porque determina que el acoso sexual se tiene que contemplar como un riesgo laboral y nos obliga a evaluar los puestos de trabajo que ya estaban evaluados en los planes de igualdad por materia de género. Además, los tenemos que evaluar por riesgo de violencia sexual. Y tenemos que informar y formar a nuestros trabajadores en estas materias, aplicando los principios de los riesgos laborales. Por lo tanto, hay que formar a todos los trabajadores, hay que evitar el riesgo y hay que prevenir estos riesgos con buenas conductas. ¿Qué papel está teniendo la inspección en el cumplimiento o no de estas normas? Bueno, la inspección, por un lado, recomienda a las empresas que sean activas en la creación de los planes de igualdad y en la puesta al día de sus protocolos de acoso. Si bien las sanciones administrativas no son muy elevadas, pues oscilan entre los 600 y 7.500 euros en una primera instancia, cuando es la primera vez que nos inspeccionan este tema, pueden afectar a otros desempeños del trabajo, sobre todo si prestamos servicio o vendemos productos a administraciones públicas que nos pueden exigir tener estos planes de igualdad y planes de acoso puestos al día. Por otro lado, todos sabemos que la inspección elabora campañas periódicas en las que se dedica a inspeccionar determinadas áreas del mundo de la empresa. En este caso, las campañas de inspección que están puestas en marcha son la discriminación retributiva, la prevención de riesgos de maternidad, los planes de igualdad y sus medidas correctoras, porque no solamente hay que tenerlo y tenerlo inscrito, hay que utilizarlo y seguirlo y tener las medidas adecuadas y ir corrigiéndolas, y también la discriminación en trabajadores migrantes. Estos hechos es muy fácil poder sancionar. Los inspectores dicen que llaman a la puerta de las empresas, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, y cuando les piden el registro retributivo no saben ni lo que es en muchas ocasiones, y por lo tanto la sanción es inmediata. No es como otro tipo de inspecciones que la sanción puede ser y terminar en un periodo de tiempo y hay posibilidad de recurso. ¿Y cuál es la responsabilidad del empresario en caso de denuncia por discriminación de cualquier tipo? Pues bueno,
una denuncia de discriminación es una denuncia que afecta a derechos fundamentales. Por lo tanto, el fiscal va a actuar de oficio. Las empresas que no prevengan y garanticen el ceso de las políticas discriminatorias porque no tengan los planes de acoso adecuados y discriminación y los mecanismos para una posible denuncia del trabajador, pues pueden alcanzar sanciones de hasta 500.000 euros, teniendo también posible responsabilidad penal. ¿Cómo se minimizan estas responsabilidades de la empresa? Teniendo unos planes de acoso adecuados, teniendo una formación a los trabajadores adecuados, mecanismos de denuncia y, evidentemente, poder paralizar. El acoso y la discriminación no solamente viene de abajo arriba, viene de arriba abajo, viene colateral, un compañero a una compañera a un compañero, y todo esto tiene que estar previsto, formado e informado y con las medidas adecuadas para poderlo paralizar. Y dicho este breve resumen de lo que es la legislación que nos está afectando y que aparentemente es simplemente unas medidas burocráticas que nos están ocasionando trastornos a las empresas, sin embargo, hay beneficios que paso la palabra a Paula Ronco para que nos cuente cuáles son estos beneficios que pueden surgir en las empresas más allá del cumplimiento normativo. Pues muy buenos días a todos. Lamento haber llegado 5 minutos tarde, pero dentro de lo que esto es, y además con esta materia aún más, es por conciliación familiar y dejar al pequeño al cole. Me imagino que todos me habréis entendido. Yo voy a romper un poco el protocolo, así que si alguien quiere o sentís cómodos poniendo las cámaras, yo prefiero ver caras, porque así por lo menos veo si el mensaje que estoy transmitiendo llega más, llega menos, y sobre todo porque alguna vez hago alguna broma y me gusta ver si tiene efecto o no, o quito el material, o dejo el material, o qué hago con él. Genial, muchísimas gracias. Bueno, pues todo esto que ha contado Paloma es lo que ya podéis ver y podéis observar y leer en todo el material legal, a veces de lenguaje complicado. Yo, os lo han dicho, yo no soy abogada, yo soy psicóloga empresarial, por lo tanto a mí el lenguaje legal a veces me parece que me hablan en Klingon y tengo que traducirlo. Ahora, todas estas materias hacen que haya una repercusión dentro de la empresa. Lo primero que tenemos que entender es que la empresa está conformada por personas, obvio, las obviedades a veces se nos escapan, pero y las personas tienen vidas, tienen sentimientos, tienen emociones y se sienten de una forma determinada en el ambiente. Entonces, dentro de lo que es el ambiente o cómo las personas funcionan dentro de una empresa u organización, es decir, tendríamos lo que siempre hablamos de que los expertos en estrategia empresarial y desarrolladores de empresas somos muy, muy pesados, que es el crimen y la cultura. El crimen empresarial, es decir, el crimen organizacional, el crimen empresarial es cómo estás, cómo sientes, cómo saboreas al ambiente, por así decirlo, ¿no? Entonces, afecta directamente a las emociones de los trabajadores. Es decir, si es un ambiente que continuamente hay gritos, que sí, que a lo mejor os sorprende, pero hay empresas que se gritan. Es decir, que hay gritos, que hay regañinas, que hay este tipo de cosas, pues yo voy al trabajo ya solamente con entrar, ese es un condicionamiento que ya empiezo como entro en el estado de alerta, con más ansiedad, todo eso son emociones. Si en cambio es un clima más relajado, en el cual hay una alta empatía, en el cual nos sentimos bien, en el cual me siento comprendida y además me siento eficaz o que se valora mi trabajo y que además las correcciones que se hacen no se me hacen en plan castigo, sino se me hacen para que yo mejore de una forma asertiva y muy guay, pues yo me siento más feliz en ese clima de trabajo. Entonces el clima estaría más desarrollado, más relacionado con las emociones. Y la cultura está más relacionada con los valores. La empresa tiene una cultura, tiene unos valores de base en los cuales se basa todo lo que se hace. Hay empresas más legales, hay empresas más ilegales, hay empresas más justas, hay empresas menos justas, hay empresas más solidarias, hay empresas más igualitarias. Esos son los valores en los que luego sí que se ven reflejados en las actividades diarias, por así decirlo, en los protocolos diarios. Estos valores, cuando el trabajador coincide con ellos y se siente identificado con los valores de la empresa, es muy importante porque entonces el trabajador se siente más cómodo. Y a esto, si tenemos un clima positivo y los valores coinciden con el trabajador, en psicología organizacional le llamamos feliz, estar feliz dentro de la empresa. Si tenemos trabajadores felices,
llamamos a la empresa una empresa feliz. Ya sé que esto de la psicología positiva y parezco Mr. Wonderful, pero es terminología que actualmente se está utilizando y en inglés además es aún más polite, por así decirlo. Las empresas felices están siendo estudiadas ahora, desde los últimos 10 años. Empresas felices o empresas en las cuales se interviene para que sean empresas felices. Esas empresas felices tienen consecuencias reales. Yo soy psicóloga cognitivo-conductual. A mí me gusta la ciencia y me gusta el dato. A mí esto de, yo creo que a lo mejor tal vez una persona feliz trabaja mejor, dame dato. A mí soy tal. Entonces, os he puesto 3 estudios publicados en revistas científicas en las cuales se ha comprobado que una mejor clima y una mejor cultura, es decir, empresas felices, tienen un resultado, afectan realmente a lo que es la productividad de la empresa. Porque no podemos dejar de hablar en empresa de economía. Es decir, una empresa está para ganar dinero. Podemos ser muy éticos, podemos ser muy humanos y por favor no lo dejemos de lado. Pero si la empresa no gana dinero, la empresa cierra. Entonces, todo esto también se mide no solamente con el bienestar del trabajador y la experiencia del cliente, sino también con la productividad y sobre todo con el beneficio final, ¿no? Entonces, os pongo 3 ejemplos. El primero es el estudio de Galicia en la industria de automóvil, típica industria, fábrica, en cadena, etcétera. Pues aplicando ciertas estrategias para mejorar el clima y ciertas estrategias para que la cultura, los trabajadores se identificaran con ella y sobre todo en el proceso de selección se estuvo teniendo muy en cuenta los valores de los trabajadores que coincidieran también con los valores de la empresa. En 3 años se consiguió aumentar la producción un 15% y estamos hablando de una fabricación en cadena, que normalmente los tiempos están estipulados, pues aún así siempre suele haber errores, suele haber equivocaciones, hay fallo humano, hay conflictos, hay falta de resolución de problemas, pues en 2 años con este tipo de estrategias aumentaron el 15% de la producción, que no está mal. Es decir, luego está traído también el estudio de Prada, en el medio ya IT, en el cual hace un metaanálisis de varias empresas de IT y concluye a través de ese metaanálisis que sí que existe relaciones estadísticamente significativas. Esto quiere decir que cuando aumento que cuando mejoro el clima, mejora mi productividad y mejora la productividad laboral de forma objetiva. Y que esa mejora sí que supone significativamente un cambio según las estadísticas y los estudios científicos. Una de las cosas que hicieron fue intervención de las variables del clima laboral, entre ellos fueron, si no recuerdo mal, a sustituciones, turnos, horarios de comida, es decir, cosas muy simples que a lo mejor nos parecen unas tonterías muy grandes, pero que se pueden hacer. Un punto de subida de satisfacción del empleado sube 5 puntos a la satisfacción del cliente. Efectivamente, es que lo acaban de poner en el chat. Efectivamente, entonces es muy importante que la satisfacción del empleado sea positiva. Pues aquí con lo que consiguieron con haciendo ese clima y esa parte de satisfacción del empleado es que aumentaron un 23% la resolución de tickets en 2 años consecutivos. Es decir, estás hablando de que con el mismo personal tu empresa está haciendo más trabajo. Es decir, a nivel recursos humanos, economía interna, etcétera, es una barbaridad. En instituciones de la salud encontraron que la satisfacción del paciente, que aquí es esencial, aumentó un 45% solamente con y la tolerancia al estrés de los trabajadores un 7%. Es decir, si los trabajadores sanitarios aguantan más el estrés, solamente un 7%, el paciente lo recibe como un 45%. Es una pasada. Entonces, aprovechar estas cosas que nos obligan de protocolos para pegarle un empujón a todo esto va a hacer que también nuestra empresa mejore, tenga más productividad y luego ya a nivel moral nuestros trabajadores se sientan más cómodos, tengamos una empresa más ética y también favorecemos un poco porque las empresas, yo siempre digo que la persona en una empresa, en un trabajo normal estás 8 horas. Tienes 8 horas para trabajar, 8 horas para la vida familiar y ocio, 8 horas para dormir, supuestamente. Si tú en esas 8 horas que estás en el trabajo estás mal, esto te va a afectar a todo. Entonces, que en la empresa haya un buen clima y nos sintamos cómodos, también hace que mejoremos la sociedad en general. Y aquí vamos ya directamente a lo que son aplicación de protocolos. ¿Cómo podemos mejorar el clima y la cultura? Con la aplicación, en este caso, es de cualquier protocolo, ¿vale? Cualquier protocolo legal. Los protocolos al trabajador le dan seguridad.
Si estoy en un ambiente incierto en el cual no hay protocolos, no sé qué va a pasar, no sé el procedimiento que tengo que hacer, no sé el procedimiento que va a hacer mi jefe, no sé el procedimiento que va a hacer la empresa, yo estoy en una situación de incertidumbre, eso en el ser humano produce un estado de alerta, aumenta la ansiedad. En psicología siempre hablamos de que la ansiedad no es mala, solamente el nivel de ansiedad es lo que tenemos que gestionar, porque necesitamos cierta ansiedad para levantarnos de la cama. Es lo que llamamos estrés, distrés, neutrés, pero son terminología muy complicada muchas veces. Entonces, con saber y ser consciente que la ansiedad necesitamos que esté en unos límites, tanto por abajo como para arriba, que esté en este límite, y que si aumentamos esa ansiedad, la persona se nos bloquea, se queda o se pone en posición de ataque o se queda en posición de freezing, de bloqueo mental. Y si bajamos ese estrés, la persona no tiene actividad, por así decirlo. Yo siempre le digo a mis pacientes, porque también paso consulta, que nos quedamos en plan amebas, tirados en el sofá con la manta y nos cuesta levantarnos y empezamos incluso a descuidarnos. Entonces siempre tenemos que tener un cierto nivel de ansiedad. Si estamos en un clima seguro, estamos procurando que ese nivel de ansiedad de nuestros trabajadores sea óptimo para el trabajo, porque saben dónde tienen que recurrir, saben qué tienen que hacer, saben cuáles son las consecuencias, saben cuáles son las normas. Estoy en un entorno más seguro. Si bajo la incertidumbre, bajo el estado de alerta y entonces estoy en un estrés funcional en el cual soy operativo, por así decirlo. Consecuencia de esto, que tengo más recursos atencionales para sacar mi trabajo adelante. Eso solamente con los protocolos, cualquier tipo de protocolo. Ahora, sin estos protocolos, que aquí es donde de verdad para mí está la chicha de estas nuevas normas, ¿no? Hacemos que la gente participe y tienes que hacer que la gente participe porque parte del protocolo, por ejemplo, de igualdad es la valoración subjetiva de la igualdad dentro de la empresa y para eso tienes que pasar una serie de cuestionarios a tus trabajadores. Si aprovechamos esos cuestionarios de forma que la participación sea activa, pues la persona se siente implicada en el proceso y eso tiene que ver con los valores, como hemos dicho ahora. Por lo tanto, si está implicada en el proceso y por lo tanto se considera importante y que esto también forma parte suyo, va a trabajar mejor para la empresa, va a tenerse un compromiso mayor. Y ya veremos más adelante que el compromiso aquí es una de las claves para todo. Además, si esa opinión que yo doy tiene una consecuencia directa dentro de la empresa, considero que mi influencia es alta. Y eso a todos nos produce cosquilleo en la tripa, más o menos. Es decir, nos aumenta la emoción positiva, nos creemos importantes, creemos que estamos haciendo algo positivo y además que nos escuchan, que nos valoran. Eso tiene que ver también con la autoestima y el autoconcepto. Entonces aquí, dentro de la participación, lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta es desde dónde nos van a responder la plantilla esos cuestionarios. Si normalmente nuestra plantilla tiene una emoción positiva o el trabajador tiene una emoción positiva y tiene un alto compromiso ya per se porque lo hemos trabajado antes o porque se da de forma natural en nuestra empresa, esos cuestionarios nos los van a responder con la intención de ser útil. Si todo está bien o todo está más o menos bien, yo quiero ayudar a mejorar esto porque es mi ambiente, porque formo parte de ello. Si el trabajador tiene una emoción negativa, por cosas que han pasado en el último año, por ejemplo, pero tiene un compromiso muy alto porque tiene un plan de carrera, porque lleva años en la empresa, porque los valores coinciden, esos cuestionarios nos los van a responder como quiero ayudarte a corregir los fallos. Entonces la crítica va a ser mucho más dura, pero siempre con una intencionalidad positiva. Ahora está, y esto es lo que nos encontramos en muchas empresas españolas, cuando la emoción es negativa y el compromiso es bajo. En ese caso, estos cuestionarios nos los van a responder de dos formas. O de forma pasiva, es decir, mira, te relleno esto para que me dejes en paz, y pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y ya te lo comes tú, lo que haya salido. Es decir, falta muchas veces que digan ABC, DDD, ABC, y ahí ya te lo entregan. Entonces, eso de dato no nos va a servir de nada y no vamos a poder mejorar nada con ello. O, para mí, incluso la peor, es cuando el trabajador, esa emoción negativa, no está en la pasividad, sino está más en la ira y está más en, pues, lo siento por el lenguaje, pero en el trabajador cabreado. Y entonces ese cuestionario nos lo van a responder de una forma muy destructiva. Es decir, no es una crítica con la que yo pueda trabajar, sino es una crítica en la cual va a decir que todo mal, todo absolutamente mal y además no tiene solución y además todo es fatal. Y dices, muy bien, ¿y esto cómo se soluciona? Ah, no tiene solución, es que sois así. Entonces, claro, esa crítica tampoco nos va a servir a la hora ni de hacer los protocolos, ni de mejorar nuestra empresa, ni tampoco de
conseguir hacer ahora un twist con todo esto que os lo voy a enseñar para que el trabajador empiece a tener más compromiso, más confianza. Pues como os he dicho en la diapositiva anterior, lo importante es el compromiso. Entonces, y me vas a decir, vale, Paula, ¿cómo aumento el compromiso de mis trabajadores? Es decir, me encanta lo que me estás diciendo, me parece que tiene muchísima lógica, pero ahora el cómo. Nosotros en CIEDO siempre hablamos del cómo, es decir, está muy bien conocer la teoría, pero tenemos que tener un plan de acción y tenemos que poderlo llevar a tierra. Pues ¿cómo aumentamos el compromiso? Si tenemos políticas de comunicación transparente dentro de la empresa. El compromiso es uno de esos valores dentro de la empresa, de la cultura, que digamos que va de arriba a abajo en la jerarquía, que es vertical, que es casi por ósmosis. Es decir, si la cúpula directiva es transparente y confía en los trabajadores, y aquí voy a hacer un guiño guiño, o demuestra que confía aunque no confíe todo, no hace falta confiarlo todo, esto es como en las relaciones de pareja, no hace falta contarlo todo, pero que lo que contemos sea verdad, verídico y no nos puedan devolver la palabra dada. Nosotros estamos confiando en los trabajadores. Hay una cosa que por procesos de empatía de las neuronas espejo, cuando en nosotros confían, crean el ambiente para que nosotros podamos confiar, porque lo que hacemos muchas veces con las emociones y con los sentimientos es reflejarlos gracias a las neuronas espejo. Entonces podemos utilizar esto para hacer un twist, crear como una comunicación transparente, y esa comunicación transparente al final nos la devolverán también de abajo a arriba. Esta comunicación transparente, como lo he dicho antes, no hay que contarlo todo, no hay que contar qué peleas tienen los socios, no hay que contar qué ha pasado con el cliente número 323, no. Lo que hay que contar sobre todo son las conclusiones de las cosas que se hacen, es decir, si han participado en algo, deben saber qué influencia ha tenido eso que han participado, y sobre todo en los planes de acción. Es decir, ¿y con esto qué vamos a hacer? Los protocolos, cualquier protocolo no sirve de nada si no tiene un plan de acción. Es decir, crearte una ISO y guardarlo en un cajón no va a hacer que tu empresa mejore, solamente va a hacer que tú tengas un papelito que pone que tienes una ISO. En este caso pasa lo mismo. Si yo creo un plan de igualdad pero lo guardo en el cajón, a los 5 años me viene la revisión, es que sigo igual. Y en este caso incluso la administración puede que según las nuevas leyes que se van a aprobar en medio europeo te digan, oye, ¿y por qué no ha mejorado esto? ¿Por qué no has puesto nada en acción? ¿Sabes? Entonces el trabajador además se siente desmotivado. Se siente que si no tengo un plan de acción, si lo que he contado no tiene una repercusión, ¿para qué lo he contado y por qué me he esforzado? Entonces, si esa comunicación es transparente en los planes de acción, y en las conclusiones ya estamos aumentando, creando, por así decir, el ambiente para aumentar el ambiente fértil para que aumente el compromiso de nuestros trabajadores. Lo siguiente es cumplir plazos. Y si no se cumplen, explicar por qué no se han cumplido, porque todos somos humanos, a todos nos pasan cosas. Yo siempre digo que la vida es eso que pasa mientras tú planeas, entonces por lo menos explicar por qué no se han cumplido. Si yo creo un plan de acción y digo, y entonces durante el primer cuatrimestre vamos a hacer una formación voluntaria sobre diferenciación, sobre igualdad de género en los puestos de trabajo. Además, vais a tener durante el segundo cuatrimestre a vuestra disposición sesiones de coaching para hacer todo esto o tal. Y luego llega el primer cuatrimestre y no está la formación. Y estoy hablando de una cosa muy simple, pero con esto lo mismo, es decir, las cúpulas tienen que tener los plazos muy claros y poderlos llevar a cabo. Si yo cumplo con mi palabra, estoy demostrando que yo estoy comprometido con el trabajador, y por lo tanto el trabajador va a terminar estando comprometido conmigo. Y una vez que ya conseguimos cierto compromiso, no hace falta que sea mucho, cierto compromiso, entender que las empresas están formadas por seres humanos y tener un pelín de empatía. Si tienes un trabajador comprometido y te dice, oye, hoy no voy a trabajar porque tengo al niño malo, dices, ok, ¿pero qué tal llevas el plazo? ¿O qué tal llevas no sé qué? Y haces una pregunta en plan de empatía, en plan de necesitas ayuda, te pongo otra persona que haga esto, o ¿cómo has pensado llevar esto a cabo de forma empática, simpática, amable? Normalmente el trabajador dice, es que le importo. Entonces, si yo le importo, a mí me importa. Y el compromiso va a ser mayor. Y no todo el mundo, es decir, nosotros en España tenemos una
costumbre, cultura, prejuicio de que todos nos intentamos escaquear, pero cuando el compromiso es alto, el escaqueo no existe. Entonces también a nivel de empresarial es muy bueno saber que nuestros trabajadores están comprometidos y llevan a cabo el trabajo. Y esto, ¿cómo lo vamos a llevar a aplicar esos cuestionarios? Nosotros tenemos que hacer una serie de cuestionarios en estos protocolos de igualdad, ¿vale? Esos cuestionarios, como os he dicho antes, sobre todo se basan en la valoración subjetiva de la igualdad dentro de la empresa. Esos cuestionarios son con preguntas cerradas y vienen ya determinados por el modelo que el Ministerio y el Instituto de la Mujer han hecho. Pero los podemos modificar, me refiero. Esas preguntas hay que hacerlas, sí o sí, pero podemos aumentar. Entonces, en esta posibilidad de poder aumentar estas preguntas, tenemos que tener en cuenta cómo está funcionando nuestra plantilla, nuestra gente. Es muy importante saber cuál es el ambiente que hay. Entonces, si el clima, la cultura, los trabajadores funcionan bien y tengo un equipo súper guay, pues puedo incluir preguntas abiertas. La pregunta cerrada es la que yo te doy la respuesta. Es decir, por ejemplo, una de las preguntas es algo así parecido a ¿crees que en la empresa existe igualdad en los puestos altos jerárquicos o algo así? Y tú dices, sí, no, o hay también la opción de hacerlo a escala Likert, que es de 1 a 5, estoy de acuerdo con esta afirmación. Y digo, pues 5, hay igualdad, ¿vale? Eso sería una pregunta cerrada. El sí, no es de 2 preguntas, la otra es la escala Likert que llamamos, que es que, pues la típica de baremos de 0 a 5, cuánto te sientes de cómodo con esta o cómo te sientes identificado. Las preguntas abiertas son las que dejas hablar, es decir, preguntas, oye, ¿qué cosas crees que hay que mejorar? ¿Qué cosas crees que están bien en la empresa? No solamente preguntar, por favor, por lo malo, siempre preguntar por lo malo y lo bueno, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa. En respecto a la igualdad de acceso a los cargos de supervisores, ¿crees que se está llevando a cabo de forma adecuada? Y lo dejas ahí para que responda lo que quiera. Hay un pro, que es que vas a tener muchísima información, hay un contra. El proceso de esa información es mucho más lento, porque te tienes que leer muchas más respuestas y no puedes solamente hacer unas estadísticas, ¿vale? Si hacemos este tipo de cuestionario para conseguir la implicación, para conseguir ese compromiso, para conseguir un mejor clima, para conseguir que los... iba a decir otra vez pacientes, para que conseguir que los trabajadores estén bien, se sientan a gusto en nuestro trabajo y por lo tanto, última instancia, tengamos mayores beneficios, esas preguntas abiertas tienen que tener una consecuencia. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es recogerlas en un segundo cuestionario que se pasa como al mes, en el cual ya se hace una escala Likert de, oye, en el anterior cuestionario han salido estos asuntos. Áreas, puntos fuertes que tiene la empresa. ¿Estás de acuerdo con ellos? De 0 a 5. Cosas a mejorar. ¿Estás de acuerdo con ello? De 0 a 5. Si tienes alguna idea para mejorar estas cosas, pregunta abierta, estamos abiertos a escuchar tu estrategia. ¿Esto qué hace? Que has recogido todas sus quejas. Es que has recogido... Es decir, no olvidemos que soy psicóloga y a veces me voy mucho por ahí, ¿no? Has recogido todo su dolor, por así decirlo, lo has abrazado y se lo estás devolviendo como diciendo, te he escuchado, te he leído, para mí eres importante. Pero tampoco se puede quedar aquí porque estamos hablando de compromiso, no solamente de un buen clima y unas buenas emociones. Y es hacer, con lo que salga de ese último cuestionario, un plan de pequeñas acciones. No tienen que ser acciones súper grandes. Es decir, nosotros intervinimos en una empresa que una de las acciones que más repercusión tuvo fue poner un bol gigante de fruta fresca en el office. Eso la empresa, el coste realmente no es demasiado. La satisfacción de la experiencia del trabajador, la satisfacción de esos trabajadores fue altísima luego. No solamente porque has traído frutas, sino porque las has escuchado, porque han visto una respuesta rápida, entonces no tienen por qué ser acciones tremendamente grandes, pero sí que haya un calendario de pequeñas acciones y que como vayas recompensando a tus trabajadores con esas mejoras, por así decirlo. Ahora tenemos la otra opción y es la de que si nuestra plantilla no funciona tan bien o no creemos que existe ese compromiso o no creemos que existe ese buen ambiente. Entonces,
esos cuestionarios que tenemos que hacer por el plan de igualdad, podemos aumentar el número de preguntas y podemos aprovechar para hacer preguntas sobre cosas que nosotros creemos que podríamos mejorar o que nos han llegado a través del efecto pasillo, es decir, del cotilleo por los pasillos, de, oye, pues yo creo que fulanito se queja de tal cual. Pero ahí lo ponemos nosotros como pregunta cerrada, ¿vale? Entonces, eso va a salir, van a salir unas puntuaciones de 0 a 5, algunas serán importantes, otras no serán importantes. Y la idea es crear ese plan de acción, comunicarlo y empezar a cumplir nosotros. Si nosotros empezamos a cumplir, ellos, por neuronas espejo, procesos de empatía, van a terminar cumpliendo. Entonces, esta es una de las formas que podemos utilizar estos protocolos para hacer un twist y mejorar mucho nuestro clima y cultura dentro de nuestra empresa. A mí me gustan mucho las presentaciones participativas, porque yo os acabo de volcar y Paloma un montón de información y no sé si tendréis dudas, preguntas, casos particulares, así que la primera pregunta que tenemos, y creo que esta la puede contestar Paloma, que es más legal que yo, es que si actualmente tenemos menos de 10 trabajadores, estoy obligada por la nueva ley a llevar todo este protocolo. Pues efectivamente, aunque tengas 10 trabajadores, no solamente por la nueva ley, sino ya estás obligado a tener los protocolos de acoso. Estos son obligatorios sí o sí para cualquier empresa, tenga los trabajadores que tenga, desde 1 en adelante, y para los autónomos que tengan personal laboral a su cargo también. El protocolo de acoso hay que tenerlo siempre. Esta nueva ley modifica y amplía este protocolo de acoso, pero el protocolo de acoso laboral lleva tiempo siendo obligatorio y ahora además sexual y por motivo de discriminación. O sea que tienes que realizarlo efectivamente. Voy a intentar dinamizar esto un poco más. Mi pregunta es, y abro la pregunta a todo el mundo, e incluso pues, por el chat o por donde queráis, en vuestros... he visto que algunos sois autónomos, he visto otros que me imagino que los autónomos habrán tenido en algún momento experiencia en empresa. Vosotros, últimamente hay mucha moda, por así decirlo, se está empezando a hablar mucho de la experiencia del trabajador, que es lo que también estamos nosotros aquí intentando mejorar. Además, ya lo han comentado antes por las preguntas. ¿Vosotros habéis tenido experiencia, vuestra experiencia del trabajador, es que os han... es que acabo de leer una pregunta, ahora la contesto. ¿Os han cuidado o os han escuchado? O cuando os han escuchado, ¿cómo os habéis sentido? Mientras me contestáis esto por el chat, si queréis, tenemos una pregunta de José. ¿Qué obstáculos os encontráis en la empresa para aplicar todo esto? Primero, mucha gente que no considera o no tiene en el radar que esto puede tener consecuencias positivas para la empresa. Creen que es de obligado cumplimiento, hago la burocracia y a mí dejarme en paz, que tengo muchas cosas. Sobre todo pequeña empresa, es normal, siempre en pequeña empresa, por economía, y es porque es pequeña, nos faltan puestos, por así decirlo, para internos. Entonces todo esto hay que externalizarlo y muchas veces creemos que no es suficientemente importante. Si me permites también intervenir en esta respuesta, nos encontramos mucho pequeño empresario que está en lo urgente. Lo urgente ahora mismo es financiación, lo urgente ahora mismo es salir de la crisis, lo urgente ahora mismo son otras cosas. Y estos son temas importantes, pero que quedan fuera de juego. Entonces, bueno, nos encontramos esos problemas fundamentalmente también. Además, esto tiene muchos efectos, pero tiene efectos más a largo plazo, como he dicho, Paloma está en lo urgente. Eso tiene efectos, por ejemplo, en la consolidación de la empresa. Eso tiene efectos, por ejemplo, en que una crisis no se te vaya toda la gente porque se comprometa y porque sepa que estáis todos en el mismo barco. Entonces, estas consecuencias secundarias normalmente las empresas no las entienden. Otra de las cosas que nos estamos encontrando más burocrática es que las empresas no tienen actualizadas las bases de recursos humanos. Entonces, muchas veces nos encontramos que cuando nosotros, por ejemplo, este trabajo lo hacemos de forma externa en muchas empresas, que el tiempo de tratamiento de datos y de actualización de datos de los recursos humanos nos lleva muchísimo más tiempo que hacer todo el diagnóstico y la evaluación del
del plan. Y a pequeña empresa no le puedes decir, oye, no, me lo das así, me lo rellenas así y dámelo, porque es que están intentando sacar la empresa adelante, no tienen tiempo para esto. Entonces, hay muchas veces que en nuestro caso el cliente no entiende a veces por qué tardamos tanto, es como, no, es que estos datos que me has dado no pueden estar organizados así, entonces hacemos un doble trabajo de procesamiento de datos, actualización de datos, tal y cual, y ahora que ya lo tenemos todo bien, podemos hacer ese análisis. Hay otra pregunta sí. que habla de que no se llega a 50 trabajadores, pero que hay contrataciones temporales que a veces superan los 100 personas en plantilla. La ley exige que un contrato temporal sea contado como una persona, aunque esté solo un periodo de tiempo delimitado en la empresa. Por lo tanto, tenéis la obligación de tener un plan de igualdad. Sí, la ley contabiliza cada contrato que se haga en el año, por así decirlo, como si la persona estuviera todo el año. Entonces, aunque sean eventuales, a lo mejor tienes eventuales y llegas a 100, pero los contratos eventuales, porque no has contratado a la misma persona en 2 momentos, te llegan incluso a 150. Tienes que tenerlos y además tienes que comunicarlo, y en las bienvenidas a los trabajadores tienes que comunicar cuál es el plan. Y todo esto también que hay que hacer de bienvenida, no sé si lo sabéis, pero cuando incluyes a una persona en tu empresa, hay que explicarles ciertos protocolos, seguridades, etcétera, y eso nosotros lo hacemos con manuales de puestos de trabajo, en el cual no solamente se explica lo que vas a hacer, sino también se explica todo por lo que estás cubierto, por lo que lucha la empresa por ti, el plan de igualdad, convenio, etcétera. Entonces, en vuestro caso, si tenéis mucha pues eso, contratación de duración determinada, eventuales, mi consejo, y ahí lo dejo, sería crear esos manuales con toda la información y que cada persona que contrates, en el momento que te firme el contrato, le das el manual, le dices si tienes alguna duda me lo cuentas. ¿Qué ocurre cuando no alcanzamos acuerdo con los representantes de los trabajadores? Te voy a ser sincera, no nos ha pasado. Es decir, nosotros tenemos una comunicación muy transparente con todos los miembros de la comisión y vamos informando de todos los procesos y de todos los daños y todos los problemas que nos vamos encontrando. Entonces, nuestra experiencia es que los sindicatos con nosotras, cada vez que hemos estado han sido buenos. Es decir, oye, sé que estás trabajando, no estás haciendo esto por burocracia, veo que estás implicado, les escuchamos, hay veces que metemos cosas que nos cuentan. Además, todas las medidas que nosotros ponemos luego sabéis que se hace el diagnóstico, ¿no? Entonces, una vez que haces el diagnóstico, tienes que poner cuáles son los puntos que según ese diagnóstico meterías en el plan de igualdad. Y luego hacer el plan de igualdad. Pues nosotros en ese previo escuchamos muchísimo a tanto sindicato, trabajador como empresa. Y entonces hay veces que metemos cosas, ¿verdad? Pero lo que sí que hacemos es que esas medidas están están justificadas en todo el informe de por qué se quiere tomar eso. Es decir, no es y entonces ahora vamos a poner... Yo hago bromas y soy muy sarcástica, entenderme, y espero que se me reciba bien, ¿vale? Yo qué sé, ahora vamos a poner tazas de café azules y rosas. No. Y si me permites también, o sea, hay veces, y no sé cuál será tu caso, que los sindicatos que no tienen representación en las empresas quieren entrar de alguna manera en la empresa y por lo tanto ponen cortapisas en el plan de igualdad. A nosotros no nos ha ocurrido, pero aparte de trabajar en CIEDO, soy miembro de la Comisión de Igualdad de la COE y sí que hay empresas que les ha ocurrido y lo están denunciando a la COE para ese recurso que se hizo y que no funcionó, volver a poner judicialmente los problemas que están ocurriendo. Porque sí que depende del perfil de la empresa, el sindicato quiere entrar y hacer asambleas y entonces ahí empieza a mezclar una cosa con la otra. No sé si será vuestro caso, pero lo expongo también. Eso también no, sí. Pero vamos, nosotros la verdad es que hasta ahora estamos teniendo suerte. No sé. José de antes, ¿vale? De lo de la empresa con eventuales, tal y cual, para que nos pongamos en contexto que si el nuevo en la empresa en el proceso de landing firma tanta cosa que esta sería una más, efectivamente. Pero lo tienes que tener protocolizada. Nosotros somos, el protocolo ayuda mucho a que no te saltes ni un paso. Y así por lo menos estás seguro, ¿vale? Volviendo al protocolo de acoso, ¿cómo me podéis ayudar a tenerlo y ponerlo en marcha?
No sé si me podéis dar una orientación de costes con independencia de... Nosotros hacemos protocolos de acoso. Nosotros, como empresa externa, creamos protocolos de acoso para tal. Cada caso es completamente diferente por número de trabajadores, situación actual, bagaje que se lleven dentro del protocolo, etc. Así que si quieres más información nos tomamos un café y hablamos, hablamos de tu caso concreto, que no tengo ningún problema, ¿no, Paloma? Te pilla con tos, jaja. Podemos hacer eso, que si queréis saber cómo nosotros lo que hacemos todo es estudio de lo que hay anteriormente, aplicar ley e intentar siempre... no podemos evitarlo, está en nuestro ADN y nuestros valores de empresa, pegarle un twist a la empresa y aprovechar cualquier proceso para mejorar todo lo que el ambiente, la cultura, si no tienes esto, ¿por qué no haces esto otro? Y también hacemos formación, tenemos nuestra pequeñita escuela de formación que creamos en formación tanto a nivel colectivo, es decir, para toda la empresa, como a personas individuales que quieren habilidades blandas o sobre todo de acoso, por ejemplo, estamos haciendo... en las últimas empresas, con nuestros últimos clientes, lo que estamos haciendo es creamos el plan de acoso y luego lo que hacemos es dar formación sobre qué es acoso y qué no es acoso según legal y traducirlo a conducta diaria, por así decirlo, a lo que son la comisión de igualdad, etcétera, para que a ellos, sobre todo a la gente que le va a llegar las quejas, para que a quien le llegue una queja sepa identificar si esto es, no es, y no se coma la cabeza y lo tenga muy claro y no sea un, oh Dios mío, alguien me ha dicho que está pasando y esto no sé si es verdad, sino que lo tengan muy mascado y muy en el día a día que puedan sacarlo adelante. No sé, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿Qué queráis? Estamos aquí para responderos y para... Voy a entrar. Bueno, parece que ha terminado el tiempo, parece que vamos agotando también el tiempo de preguntas y de la sesión. Muchísimas gracias, Paula. Paloma, os haremos llegar el enlace de la grabación para que podáis revisarla de nuevo, así como el contacto de CIEDO para que podáis trasladar vuestras consultas personalmente. Desde luego ya habéis visto, el equipo estará encantado de ayudaros en cualquier tema que os pueda surgir a continuación. De nuevo agradecer vuestro interés a todos los que nos habéis acompañado. Esperamos que sigáis participando en todas las actividades que desde el club pues os vamos brindando y desde nuevo gracias al equipo CIEDO por darnos luz en este tema. Un placer escucharos a ambas. Y nada más, damos por finalizada esta interesante sesión. Gracias de nuevo y nos vemos muy pronto. Pues muchísimas gracias al club, muchísimas gracias a los asistentes que he visto que se han ido incorporando y han aguantado hasta el final, que no han ido bajando, con lo cual espero que aunque me han surgido muchas preguntas les haya interesado mucho. Y como tú has dicho, estamos a disposición de cualquiera que nos quiera hacer cualquier consulta, se la responderemos encantados. Así es. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.